Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de fondos de gestión activa, del estilo Value. Pero antes de esto vamos a entender un poquito el escenario, ¿no? Entonces tenemos una crisis de deuda en Japón. En Estados Unidos también acaban de subir los yields porque han bajado la calidad crediticia de Estados Unidos. Nadie quiere sus bonos, la bolsa en máximo, oro en máximos, el Bitcoin también en máximos. Aún así hay bastante incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los últimos años las grandes rentabilidades han venido de los fondos indexados. ¿Por qué? Capitaneados por el SP500 y por las 7 magníficas, es decir, Tesla, Nvidia, Google, Microsoft. Entonces casi cualquier fondo era incapaz de batir al mercado. De hecho, los fondos value, pues los últimos 3 años lo han hecho bastante mal y lo que más ha crecido son las empresas tecnológicas. Esto podría seguir así o no. ¿Vale? El tema de los mercados va cambiando. Hay años que va mejor una cosa y hay otros años que va mejor otra. Pero bueno, ¿cómo vencer esta incertidumbre? Con este tipo de fondos de gestión activa. Dice Warren Buffett que ahora mismo el riesgo que hay que asumir no compensa a la rentabilidad esperada. Sin embargo, si él tuviera menos de $1 millón o $1 millón en nuestro caso, él invertiría en empresas pequeñas que aporten muchísimo valor, es decir, empresas infravaloradas del estilo value. Entonces, ver empresas por nosotros mismos, analizar una empresa puede resultar bastante complicado, lleva muchísimo tiempo y además les tenemos que hacer el seguimiento. Entonces, en este caso es mucho mejor acudir a un fondo de gestión activa, un fondo del tipo value y que un gestor nos haga este trabajo por nosotros. Un gestor que por lo general va a tener más experiencia y va a saber mucho mejor lo que hace. Una falsa creencia es que una acción value no crece igual que una growth, es decir, siempre vamos a sacar mayor rentabilidad con una empresa pues growth o como las tipo tecnológicas, pero es que value también puede tener altísimos crecimientos. En los fondos que vamos a ver hoy vamos a ver algunos fondos que han tenido unos crecimientos exponenciales, superando por mucho al mercado los últimos 5 años y también superando a varios índices tecnológicos. Entonces, si buscamos una empresa pequeñita en un nicho concreto, que los beneficios vayan crecientes, que estén bien gestionadas y que no tengan deuda, a largo plazo al final el mercado en un momento dado nos va a dar la razón y esas empresas tienen que crecer. En eso se basa la inversión value. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer fondo que vamos a analizar es My Investor Value, que me lo habéis preguntado muchísimo por redes sociales. Entonces, siempre me gusta cuando veo un fondo de gestión activa es irme a la página oficial. Y una cosa importante es quién es el gestor, ¿vale? En este caso es Carlos Valcarreres, te lo pone aquí arriba. Tenemos que mirar cómo lo ha hecho en el pasado, cuál es su track record. Aquí nos aparece el método de inversión, las comisiones y las rentabilidades históricas. Entonces, algo a tener en cuenta en este tipo de fondos de gestión activa que invierten en empresas pequeñas, en empresas value, es que las comisiones de gestión suelen ser mucho más altas que un fondo indexado. Ya no estamos hablando de un 0,2 ni de un 0,12, estamos hablando de un 1,20 a un 2% y también se puede aplicar una comisión de éxito. ¿Por qué? Porque la gestión es complicada, es decir, hay que analizar muy a fondo las empresas, hacerles un seguimiento. No es como un fondo indexado que simplemente te indexas a un índice y ya estaría. Entonces todo es gestión activa, lo que pone aquí, a través de un método propio de inversión. Entonces, dos fondos de gestión activa pueden invertir en el mismo área, pero no suelen tener las mismas empresas. Y es muy interesante aquí mirar los informes, ¿vale? Estas son cartas anuales, que el gestor cartas anuales no, cartas mensuales, a veces las hacen trimestrales, luego hay una anual. Las de Warren Buffett, por ejemplo, hay gente que se las ha leído todas desde los años 60. Anualmente Warren Buffett escribe una carta a los inversores y suele haber contenido bastante interesante. Entonces, en este caso nos vienen los principales datos del fondo y un comentario del gestor. Como digo, aquí se pueden aprender un montón de cosas y nos va a dar mucha información de cómo invierte este fondo y las expectativas que tiene el gestor a futuro. Y ya veremos si se cumplen o no. Bueno, aquí tenemos los primeros datos que vemos es que en 2022 es un menos 2,9, pero respecto a su categoría hizo un 22% más. Es decir, que el fondo My Investor Value se ha comportado mucho mejor que su índice de referencia, que serían las small caps europeas. Lo contrario que pasó en 2024, puede ser que tenga cierta descorrelación. Aquí lo que he hecho es compararlo con una ETF de small caps europeo y entonces vemos que desde 2022, desde que empezó el fondo, pues My Investor Value lo ha hecho mejor que su índice de referencia. Si lo ponemos a un año, pues lo ha hecho mejor su índice, pero eso quiere decir que puede haber algo de descorrelación, que si nosotros nos vamos aquí abajo lo podemos ver. La correlación es del 91%, mientras que un ETF que está indexado, pues evidentemente va a ser cercano a 100. Pero a la vez podemos ver que la volatilidad a 3 años es de un 16,19 y sin embargo de las small caps es de un 24,47.
Por lo tanto, podemos decir que es un fondo más estable. ¿Y cuál es el alfa a 3 años? Pues de 1,58. Cuando el alfa es positiva, quiere decir que este fondo, respecto a su benchmark, lo ha hecho bastante mejor. Es decir, podemos decir que el gestor, en este caso, ha hecho un buen trabajo. Además, no solo nos mide el rendimiento respecto al benchmark, sino también lo ajusta al riesgo. Resumiendo bastante, si el alfa es positivo, es bueno, y si es negativo, es malo. Así resumiéndolo bastante, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Qué más recomiendo yo en estos fondos de inversión activa? Que busquemos información. Nos vamos a Spotify y ponemos el nombre del gestor o el nombre del fondo y entonces ya ven, nos sale una entrevista. Ya podemos empezar por ahí. Otra cosa que podemos hacer es irnos a YouTube y buscar tanto el nombre del fondo como el nombre del gestor. En este caso sé que hay muchas entrevistas, por ejemplo el canal La Pizarra de Andrés ha hecho hace poco una entrevista a este gestor y podemos tener una idea mejor de cómo funciona el fondo. Al final consiste en buscar la máxima información posible para tener información sobre dónde vamos a meter nuestro dinero. Ya que vamos a meter nuestro dinero en un fondo de gestión activa y hay una persona, un tercero que nos lo va a gestionar, que menos que informarnos durante unas horas de quién es esta persona y cómo y cuál es su estilo de inversión y cómo lo ha hecho en el pasado. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Estamos tirando dinero a ciegas a un sitio. El segundo fondo que vamos a mirar es Magallanes. Bueno, Magallanes realmente es una gestora independiente que tiene varios fondos, pero yo me voy a enfocar en dos. Nos vamos a enfocar aquí en fondos de inversión en European Equity y en Microcaps Europe. Las microcaps son empresas de muy pequeña capitalización europeas y luego el otro fondo que es de Europa, para que luego al final del vídeo podamos comparar entre 5 fondos que he escogido, que hay algunos que tienen empresas pequeñas y otros que tienen empresas más grandes, para que veáis la diferencia. Este es un fondo de inversión de tipo value muy reconocido en España, que lleva ya bastantes años funcionando y bueno, vamos a ver en qué invierte. Vamos a empezar por el de European Equity. El Iberian Equity es uno que se centra en España, por si también le queréis echar un vistazo, pero yo me voy a fijar en el europeo. Entonces, cuando le damos a European Equity, pues filosofía de inversión, nos lo podemos leer aquí, donde invierte principalmente en empresas cotizadas europeas, sin excluir otros valores de países de la OCDE. O sea, puede invertir en algo fuera de Europa, pero mayoritariamente lo hace ahí. La comisión de suscripción, comisión de reembolso, plazo tal, UCITS. Aquí tenemos la cotización histórica fíjate, esto lleva desde 2015. Y podemos ver que lleva un 13% de media rentabilidad la clase M y un 13,72% la clase E. ¿Dónde podemos ver las clases? Pues nos tenemos que ir a los documentos. Normalmente están aquí. ¿Veis? La clase M, la clase E y la clase P. Cada clase pues tendrá sus características que si nos vamos al folleto completo, pues seguramente nos lo desglose. Pero en este caso nos vamos a bajar la ficha mensual, que es algo más, ¿ves? Cotización histórica, es algo más sencillito. Nos dice aquí cuáles son las principales posiciones, el número de valores, nivel de inversión en renta variable, el tipo de exposición sectorial, exposición geográfica, capitalización bursátil. A esto me refería. Seguramente ahora cuando veamos el de microcaps, esto va a ser muy diferente. Fijaos que más de 5.000 millones de euros es capitalización grande y el 71% de este fondo invierte en ese tipo de empresas. Y aquí están las pequeñas, que serían las microcaps, de menos de 1.000 millones. Bueno, las microcaps creo que se considera que tienen menos de 100 millones, si no me equivoco. Tendría que mirar bien dónde se pone el límite del microcaps y de small caps. Aquí tenemos la exposición divisa. Ojo que esto no es tan sectorial, ¿vale? Esto es zona euro, 68,3%. Luego tenemos en lo que son libras esterlinas. Esto debe ser Suecia, Suiza, Noruega, Polonia y en dólares un 1,5%. Ahora, ¿que queréis ver las clases dónde está esta información? Vamos a mirarlo. Nos vamos aquí y nos descargamos el folleto completo. Y por aquí, por algún punto, pues nos van a saber, ¿ves? Aquí nos salen las clases E, M, P y C. Entonces la clase E, la clase M y normalmente siempre hay una comparativa de todas las clases. Vamos a ver, aquí la tenemos. Entonces vemos que inversión mínima inicial, una participación tanto en clase E como en clase M. Clase P creo que es a partir de 1 millón de euros y la clase C de 100 millones de euros. Esto ya lo he leído yo con anterioridad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este tiene tan poca comisión? ¿Veis? Entre menos capital pongáis, pues más comisión os van a cobrar. ¿Por qué esto es 0,5? Porque la clase E, si nos vamos arriba del todo, toda esta información lo tenéis que leer muy despacito porque están las cosas escondidas. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos clase E, comisiones muy pequeñitas y otros datos de interés de la participación, empleados, consejeros y accionistas.
sus cónyuges y familiares hasta tercer grado. Es decir, que tienen una clase con comisiones muy bajas pues para los empleados, para los familiares, es decir, no para vosotros, salvo que tengáis algún contacto ahí algún contacto importante dentro de lo que es la gestora, ¿no? Nosotros casi siempre estaríamos en la clase M, ¿no? Que es de unos 75%, es el que más comisiones tiene, y luego la clase P, aquí tenemos, vamos a ver si nos lo pone, 1.000.000 de euros, correcto. Si os está gustando este vídeo, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios. Bien, ahora vámonos con las microcaps. Vamos a ver si es cierto lo que yo decía de la capitalización de las empresas. Entonces, aquí tenéis lo mismo de antes, es la misma página, le podéis echar un vistazo. Cómo ha sido aquí las rentabilidades históricas, la clase C, la clase B. Lo podemos mirar también todo en las cuentas anuales, en el folleto completo. Pero bueno, vamos a ir a la ficha mensual que creo que me la he bajado aquí. Entonces, Magallanes Microcaps Europe. Aquí podemos ver las rentabilidades acumuladas desde el inicio y anualizado. 5,22%. Hay que tener en cuenta que las small caps han tenido 2 años malísimos. Uno fue 2018 y otro fue 2022. De hecho, es que desde 2022 no han levantado cabeza. A partir de ahí fueron las grandes tecnológicas las que han tenido un crecimiento exponencial, pero las pequeñas han quedado un poquito atrás y por eso ahora puede ser un momento bastante interesante para mirar este tipo de empresas. Vamos a mirar en la ficha mensual, si seguimos hacia abajo, bueno, aquí viene la exposición geográfica, también exposición a la divisa, similar al otro, pero cuando miramos capitalización bursátil vemos que el 77% es de más de 100 millones de euros, pero debe ser de menos de 1 billón, de menos de 1.000 millones, y tiene algo incluso de entre 100 millones y 50 millones y un 11% de menos de 50 millones. Es decir, empresas muy pequeñas que pueden ser muy volátiles, porque estas empresas, como salgan resultados buenos, vuelan, pero igual, como sean resultados malos, también cae bastante porque suelen ser muy ilíquidas. Que justo dicho esto, vamos a irnos aquí. Fijaos en esto, comisión de reembolso, 5%. Y diréis, joder, eso es mucho. ¿Por qué cobran esta comisión tan grande de reembolso? Porque son empresas muy pequeñitas. Entonces, imaginaos que tenemos 5 millones de euros invertidos y ahora lo queremos vender. Entonces, el fondo, para pagarnos a nosotros, si no tuviera esa liquidez, tendría que vender participaciones. ¿Qué pasa? Que cuando son empresas muy pequeñitas, la liquidez, las acciones que se negocian a diario, también son muy bajas. Entonces, quizás conseguir 5 millones de euros en un día sería muy complicado y afectaría al precio de la propia acción, perjudicando la rentabilidad del fondo. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de las comisiones para salir de dudas y ver qué significa esa comisión de reembolso del 5%. Entonces nos descargamos el folleto completo y yo lo que he hecho aquí, cuando lo empecéis a ver, es un poquito complejo porque la clase B y la clase C son bastante similares, todas tienen un descuento a favor de fondos por reembolso, pero todos tienen como mínimo una participación. Volumen máximo de participación, una participación de inversión mínima, es decir, la inversión mínima es la misma. Entonces yo lo que he hecho es descargarme este folleto y se lo he pasado a ChatGPT. Os lo pongo aquí. Tengo dudas sobre las diferencias entre las dos clases de un fondo de inversión. Las comisiones son distintas, al igual que las condiciones para aplicar la comisión de reembolso. Adjunto ficha. Siempre que queréis hacer dudas rápidas o que tengáis varias dudas, os descargáis el folleto completo, se lo pasáis a ChatGPT y le preguntáis. Recomiendo después mirarlo vosotros en el folleto para ver que la información que ha dado ChatGPT sea buena. Que ya sabéis que esto de inteligencia artificial al final, entonces bueno, es que te lo pone esta comisión gestión anual, clase B 1,75, clase C 2%, comisión de reembolso 5% si las participaciones tienen menos de 5 años de antigüedad. Sin embargo, en la C, 5% si las participaciones tienen menos de un año, es decir, en la clase C pagas más comisiones, pero te puedes ir antes de un año. Pero hay algo que a mí se me había pasado por alto en el folleto completo y por eso es bueno meternos en ChatGPT, y es que reembolso sujeto a preaviso en importes mayores de 300.000 euros. Es lo que decía. Fijaos que os he puesto antes el ejemplo de 5 millones de euros, pues ni de coña. Es decir, esto a partir de 300.000 euros tienes que avisar con 10 días de antelación al fondo para decir que quieres sacar esa cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque es muy difícil vender empresas pequeñitas, son muy ilíquidas y entonces el gestor del fondo necesita varios días para procesar todas las ventas. De todas formas, yo he querido hurgar un poquito más y le he dicho, es decir, si quisieras salirte antes de los 2 años sin comisión de reembolso, pues debes estar dispuesta a pagar algo más de comisión. Nos meteríamos en el fondo, en la clase, que pagamos un 2%.
Si necesitan más de 300.000 euros, debes avisar con tiempo. ¿Cuánto tiempo y cuánto tarda en hacerse el reembolso? Y entonces ChatGPT pues te lee el informe y te lo dice. Plazo de reembolso. Hasta 3 días hábiles desde la fecha de valor liquidativo aplicable. Puede ampliarse a 5 días hábiles si hay activos poco líquidos que obligan a hacer ventas específicas para obtener liquidez. Por lo tanto, lo que he dicho, cuando un fondo invierte en microcaps, la liquidez es súper importante, entonces tenéis que tener eso en cuenta a la hora de invertir, especialmente si es una cantidad grande. Si invertís 5.000 euros, pues no hay problema, aunque sí os pueden cobrar esa comisión si os salís dentro de un año. Entonces tenedlo muy en cuenta, esto pasa siempre con los fondos que invierten en empresas muy pequeñas. Y con esto pasamos al cuarto fondo, que se llama, vamos a ver, Incometric Equam Global Value A. No me preguntéis de dónde carajo sacó este fondo, lo tenía por ahí apuntado en la libreta, mira que lo he buscado en buscadores de fondos value europeos y tal y cual, y no me salía. Y lo tenía apuntado en una esquinita de mi libreta donde apunto todo, coño, lo apunto aquí. Si es que eso es lo bueno de apuntar las cosas en papel, que luego siempre lo encuentras. 23%, 24% en 2021, menos 3,7% en 2022, no está nada mal, 22,7% en 2023, 3% en 2024, lo que he dicho, este tipo de empresas renta variable Europa, capitalización pequeña, las small caps no lo han hecho bien en los últimos años. Han sido en 2023 parece que sí, pero 2024 han sido las grandes tecnológicas. Entonces, lo mismo. Nos vamos a la página oficial, que es Equam. Esta página, Equam Capital. Bueno, está la página en inglés, nos vamos para abajo, parece que solo tienen un fondo, que es este, y aquí lo compara con el MSCI y el Stoxx 50, el europeo. Entonces, bueno, y el MSCI aquí tiene una estrellita, que quiere decir Comparable Index Including Dividends. Este debe ser el MSCI Europa. Entonces, y esto es el fondo contra el MSCI. Entonces aquí el fondo, menos 3,1 y el MSCI un menos 4%, ha hecho un 1% de rentabilidad mayor. Fijaos que, bueno, esto en el año que lleva en curso lo ha hecho peor que el índice, en 2024 lo ha hecho peor que el índice, pero el resto de años lo ha hecho mejor. Y desde que salió el fondo, acumulado, ha hecho un 5,8% más que el índice, no es mucho, pero ahí está, y anualmente ha hecho un 0,3% más que su índice de referencia, que el MSCI Europa. Ahora bien, como digo, este tipo de fondos tuvieron 2018 y 2022 muy malo, entonces tenemos que tener en cuenta también en qué momento estamos ahora y si podría ser interesante que este tipo de empresas pequeñas tuvieran tirón, especialmente en Europa. ¿Y dónde vemos información aquí? Pues me imagino que en reports. Efectivamente, Monthly Report, Equam Global Value A, estos son los tipos. Habría que mirar el prospecto completo para ver cuáles son las características de las distintas clases. Pero bueno, vamos a meternos en el mensual a ver qué nos sale. Pues bueno, un poquito lo que hemos visto antes. Aquí tenemos las principales posiciones y su peso. Por la estrategia, bueno, estos son las divisas, estos son los países y estos son los sectores. Un poquito muy similar a lo que hemos visto antes. Entonces, bueno, tendríamos que ir analizando también, cuando tengamos todos los fondos que estamos mirando, pues comparamos uno con otro. Esto lo vamos a hacer al final del vídeo. Entonces, si queremos ver quién es el gestor, le damos a Who We Are y vamos a ver quién es esta gente, el equipo. José Antonio Larraz, Alejandro Muñoz, que es el fundador, Investor Relations, Carmen Fernández. O sea, está toda la página en inglés, pero son nombres como muy españoles, ¿no? Y el número de teléfono es español también. O sea, que es un fondo español realmente, lo que pasa que, bueno, es muy moderno y lo han puesto todo en inglés. O es que yo lo estoy leyendo... No, coño, es que lo estoy leyendo yo en inglés. ¿Y por qué me sale en inglés Si está en español, mira. Anda, que vaya tela. En fin, cosas que pasan. No voy a reeditar el vídeo. Entonces, si le dais al informe del primer trimestre de 2025... Informe trimestral marzo 2025. Perfecto, lo de siempre. Nos dice cuáles son las perspectivas a futuro, cómo piensan que lo van a hacer los próximos meses o bien lo que queda de año. Y tenéis seguramente información sobre las posiciones que tienen ahora mismo en cartera. Vamos a mirar, aquí lo tenemos. Además, no solo tienes la cartera, sino que te dice lo que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta compañía, Mondadori, es italiana, tiene un peso del casi el 5% y es un oligopolio italiano en la distribución de libros. Entonces, como veis, son empresas pequeñitas, no muy conocidas. Vamos a mirar alguna más. Prosegur Cash, oligopolio de transporte de efectivo en España. Esto seguro que lo conocéis, ¿no? Son las furgonetas estas blindadas. Befesa, DFS, líder de fabricación de sofás. Mayor plataforma de fondos de inversión y ETF, Allfunds. Entonces, bueno, son una serie de compañías pequeñas y bueno, es bastante interesante poder ver. También nos puede dar ideas de inversión
Muchas veces os metéis en este tipo de fondos y si queréis invertir por vuestra cuenta en acciones, pues os pueden dar ideas. Luego cada acción habría que hacer un estudio, ¿vale? No porque un fondo de inversión invierta en ellas, vosotros tenéis que invertir, porque aquí como veis las posiciones son muy pequeñitas, de un 2%, de un 3%, de un 1%, entonces si vosotros vais a entrar con un capital grande, está bien para que os dé ideas de inversión, pero no para que invirtáis por vuestra cuenta. No podéis intentar replicar lo que hace un fondo, porque el fondo nos va a avisar cuando vende o cuando compra o las razones. Tenéis que, cada vez que compréis una acción tenéis que estar vosotros seguros de por qué la compráis. Y bueno, el último fondo que vamos a mirar es este que tenéis aquí en azul. Como veis destaca bastante sobre los demás y la verdad que se ha comportado, es una auténtica bomba. Si lo ponemos a largo plazo, bueno, desde 2022 que es cuando empezó el My Investor Value, pues fijaos que lleva un 78% de rentabilidad. Y no estamos hablando del Alken Fund European Opportunities. Dentro de los fondos Alken hay uno que tiene también, que es europeo, que ha ido incluso mejor que este, pero sobre todo ha ido bien este año. Pero bueno, rentabilidades pasadas no implica rentabilidades futuras, así que tampoco vayáis a entrar ahora mismo con FOMO, porque puede pasar que tenemos que analizar por qué ha sido esta subida tan espectacular. Una de las peores cosas que podemos hacer es ver que un fondo que invierte en un sector similar a otros fondos de inversión se ha disparado y querer entrar en él. Porque igual ha sido un grupo de acciones que ha seleccionado que se han disparado en bolsa, pero luego en los próximos días pues o se estancan o van regular y entonces pues no ganamos esa rentabilidad, ¿vale? Hay que tener cuidado, hay que entender cómo lo ha hecho los otros años, porque aquí lo estamos comparando desde 2022. Entonces vamos a analizar el fondo. Entonces, cuando ponemos Alken European Opportunities, cuesta un poquito encontrar la página. Es esta, Alken Asset Management. Como veis, tiene pinta de ser un fondo inglés, esta vez sí. Alken Fund, Alken, vamos a meternos en alkenfund.com. Esta es la página oficial. Aquí, como podemos ver, tienen bastantes estilos de inversión, equity long, long short, es decir, que también pueden ir en corto contra el mercado. Tienen deuda privada, tienen renta fija. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Bueno, si ponemos Spain nos deja en alemán, en inglés o en francés. Vamos a poner aquí European Opportunities y vamos a darle a esta en español. Bien, este es el fact sheet trimestral, entonces tenemos aquí al gestor, Mark Festa, riesgo 5 de 7. Aquí tenemos datos de rentabilidad desde el lanzamiento, un 252%, pero a ver si nos sale anualizado, que no nos... Sí, aquí tenemos 23,6% anualizado desde el lanzamiento, es decir, una barbaridad. Vamos a ver dónde invierte, capitalización, casi todos son mid caps, small caps no tiene mucho y large caps tiene un 30%, por lo tanto estamos hablando de mediana capitalización. En distribución por país vemos que en Francia tiene la mayor parte de la inversión, un 38%, en Alemania un 20% y en Reino Unido un 13%, es decir, casi todo en Francia y Alemania. Tiene un poquito, nada, un 2% en España y luego la verdad que por lo demás está muy concentrado en 4 países, sí, contando Italia que es un 8,2%. Si quisiéramos ampliar información sobre este fondo, pues siempre recomiendo buscar podcasts o algún vídeo en YouTube, pero ya os adelanto que no he encontrado gran cosa. En Spotify hay un webinar de My Investor que deben hablar de los fondos Alken en general. Y luego en YouTube, pues bueno, hay aquí algo en francés, pero la verdad que hay poca información, es decir, no es un fondo muy seguido. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa y vamos a ir a la comparativa en Finec de los 5 fondos que hemos visto. Tenemos el My Investor Value, que son empresas pequeñas. Luego tenemos Magallanes, Microcaps, que son empresas muy pequeñas, aunque aquí ponga capitalización pequeña. Y también tenemos el Incometric Equant Global Value, que también son capitalización pequeña. Ahora bien, si nos vamos aquí al Alken Fund, son de capitalización más bien medianas. Y el Magallanes European Equity, que vimos que eran de la mayoría de gran capitalización. Entonces, vamos a ver cómo se han comportado estos fondos. Si quisiéramos comparar dos, tendríamos que compararlo con empresas del mismo tamaño, aproximadamente, ¿vale? Aquí estamos viendo fondos value europeos, pero claro, no es lo mismo invertir en microcaps que en cualquier tipo de empresa, que en empresas grandes. Hay que tener eso en cuenta. Vale, los he cambiado de sitio para que tengamos aquí los de pequeña capitalización, luego este que es mediano y este grande. Entonces, bueno, vamos a mirarlo a 3 años, porque My Investor es el que menos tiempo lleva. Entonces vemos que son bastante dispares lo que vienen siendo las rentabilidades a 3 años.
Sí es verdad que a 5 años vemos que ya se empiezan a aparecer bastante, de un 16 a un 18%. Esta no tiene tanto historial, pero sí es verdad que a corto plazo, bueno, aquí lo estamos viendo que el Alken es que este año ha subido un 33% y el resto, pues bueno, el que Magallanes Microcaps ha subido un 12% y los de el European Equity 10,96%. Sin embargo, MyInvestor Value y Econometric pues están un 5%. Vamos a ver los principales ratios a 3 años. Porque a 5 años, pues eso, MyInvestor no tiene datos todavía. Volatilidad del 16, 12, 14, 18, entonces podemos estar hablando de una volatilidad media de un 16, 17%. Aunque fijaos que estos la verdad que son menos volátiles, aunque también habría que ponerlo a 5 años, que seguramente cambie bastante la cosa. Entonces rondamos el 15-16% de volatilidad en todos los fondos. Y las caídas más o menos, pues veis, un menos 15, un menos 18. Al final todos estos fondos se van a comportar de forma similar, si invierten en Europa, si Europa va bien, pues estas empresas irán bien, aunque haya ligeras diferencias entre el tamaño de las empresas, pero van a tener un comportamiento bastante similar. Aquí lo que importa es cómo seleccionan las empresas cada uno de los fondos. En cuanto a las comisiones, que esto causa mucha controversia muchas veces. Como siempre digo, los fondos estos value tienen comisiones altas, entonces vais a ver cómo no hay que tenerle miedo a ese tipo de comisiones. Entonces MyInvestor cobra, por ejemplo, pues aquí tenemos unos gastos corrientes, esto tiene que estar mal, esto tiene que ser más gastos corrientes y luego un 9% de éxito, es decir, los gastos corrientes tendrían que por lo menos ser igual o mayores que la comisión de gestión, como es este caso, que es un 2% de comisión de gestión, el Magallanes Microcaps. Y luego una comisión de reembolso del 5% que hemos visto que según el tiempo que estemos en el fondo pues nos la podemos quitar o no. Por lo tanto, unos gastos corrientes totales del 2,50. Y también vimos que tenía dos clases. Aquí hemos cogido la clase que más comisiones tiene. El Incometric, pues vemos que tiene un 8% de comisión de éxito y un 1% de gastos, es decir, que los gastos corrientes serán superiores al 1%. El Alken tiene una comisión de éxito del 10%, y unos gastos corrientes del 2,30. Fijaos como aquí el Alken es el que más comisiones tiene, sin embargo, pues la rentabilidad merece la pena. Tiene sentido pagar unas comisiones tan altas si nos va a dar una rentabilidad superior al resto. Y luego, por último, el Magallanes European Equity, que tenemos 1,8% sin comisión de éxito. Entonces, las comisiones, como digo, si el fondo merece la pena, no pasa nada por pagar comisiones altas, especialmente en este tipo de fondos. Hemos visto la cartera de los 5 fondos y vemos que todas son diferentes. Hay empresas más pequeñas, hay empresas más grandes, hay uno que invierte en Francia, otros que invierten en otros países, otros que trabajan con varias divisas. Es decir, todo, a pesar de que son fondos que invierten en empresas europeas, todos invierten en empresas diferentes. No estamos hablando como un fondo indexado que es siempre lo mismo. Si quiero hacer un ejercicio, vamos a quitar MyInvestor Value porque es el que menos recorrido tiene y entonces la gráfica pues no puede ir a tan largo plazo como me gustaría. Entonces, si quitamos el MyInvestor Value, fijaos que a largo plazo, desde 2017, no hay una diferencia tan abismal entre el Alken y los otros. ¿Vale? Van muy similar, 106%, el Alken sigue siendo el que más rentabilidad tiene, pero por la subida de este año, porque si nos fuéramos aquí a mediados de agosto de 2024, pues el Alken estaba en tercera posición. Y el Magallanes European Equity, y el Magallanes European Equity sería el que más rentabilidad tiene. Tened mucho cuidado con esto, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, rentabilidades pasadas no implica rentabilidades futuras. Que el Alken se haya disparado este año no quiere decir que lo siga haciendo igual. Tenéis que hacer vuestro propio análisis. Yo aquí os he hecho pues un análisis rápido de los 5 fondos, pero que, como veis, a largo plazo, pues al final obtienen unas rentabilidades bastante similares. Y el Alken, si no llega a ser por esta subida espectacular que ha tenido en 2025, pues seguiría más o menos en la media del resto de los fondos. Vamos a los ratios a 5 años. Entonces, volatilidad vemos que de media es un 15-16%, algunos más, algunos menos, y que la máxima caída ronda lo mismo. Esta tiene más caída porque son microcaps. Cuando vemos el alfa, ojo, esto es lo que ha crecido el fondo anualmente respecto a su benchmark, pero el Microcaps no tiene el mismo benchmark que el Magallanes European Equity. Empresas distintas, benchmark distinto. Entonces tenemos que fijarnos que todos los ratios estos, el ratio de Sharpe también, es respecto a su benchmark. Bueno, esta ha sido la primera serie de fondos value. Habéis visto cómo se analizan, que tenéis que ir a su página oficial, os descargáis los documentos, En un futuro miraremos fondos value, pero a nivel global. Entonces nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, hasta la próxima.